Él salvaba vidas todos los días, pero no logró salvar a la mujer que amaba. Ella servía mesas sonriendo, escondiendo un pasado que nadie soportaría escuchar. Cuando estos dos destinos rotos se cruzaron, el amor no llegó como una cura. Llegó como un riesgo que podía destruirlos para siempre. Hay ciudades donde las cicatrices no se ven a simple vista. Guadalajara era una de ellas. Entre sus calles bulliciosas, sus mercados llenos de color y el aroma constante a birria y café recién hecho, dos personas caminaban cada día sin saber que compartían algo invisible pero profundo. La certeza de que no merecían ser felices. Él era médico. Ella era mesera. Él vivía en un departamento amplio que parecía museo. Ella rentaba un cuarto tan pequeño que apenas cabía una cama. Pero ambos habitaban el mismo tipo de soledad, esa que no se cura con compañía, porque nace desde adentro. Esta es la historia de dos vidas rotas que se cruzaron en el momento exacto en que ninguno de los dos buscaba nada. Y quizás por eso encontraron todo. Antes de continuar, si esta historia te está atrapando, no olvides suscribirte al canal, dejar tu like y comentar de qué parte del mundo nos estás escuchando. Tu apoyo hace posible que sigamos trayéndote historias como esta. El doctor Óscar Monteverde Ibarra llevaba 3 años viviendo en piloto automático. Despertaba a las 5 de la mañana, se duchaba con agua fría para espabilarse, tomaba café amargo sin azúcar y salía hacia el Hospital Civil de Guadalajara antes de que el sol pintara el cielo de naranja. No desayunaba, nunca tenía hambre. A sus 42 años, Óscar era considerado uno de los mejores cirujanos cardiovasculares del estado de Jalisco. Sus manos no temblaban al sostener un bisturí. Su voz no dudaba al dar instrucciones en quirófano. Pero cuando llegaba a casa y cerraba la puerta detrás de sí, esas mismas manos temblaban al abrir una botella de mezcal que nunca terminaba de beber. Porque Óscar no bebía para olvidar. Bebía para recordar que estaba vivo, aunque no quisiera estarlo. 3 años atrás, su esposa Elena había muerto en un accidente automovilístico. Un camión de carga perdió el control en la carretera a Chapala. Impacto frontal. Muerte instantánea. Eso le dijeron los paramédicos que llegaron al lugar. No sufrió, doctor. Como si eso aliviara algo. Pero lo que nadie sabía, lo que Óscar guardaba como un tumor maligno en el pecho, era que Elena había salido de la casa después de una discusión estúpida, banal, de esas que se olvidan en 5 minutos. Él le había reclamado por dejar la llave del agua abierta en el jardín. Ella le contestó cansada de que siempre encontrara algo que criticar. Estoy harta, Óscar. Harta de vivir con un hombre que solo sabe señalar errores. Y salió dando un portazo. Óscar esperó que regresara para disculparse, pero Elena nunca regresó. El teléfono sonó 2 horas después. Un número desconocido, una voz profesional y distante. ¿Es usted familiar de Elena Ruiz de Monteverde? Y el mundo se detuvo. Desde entonces, Óscar había convertido su vida en una penitencia silenciosa. Trabajaba 12, 14, 16 horas al día. Aceptaba guardias que nadie quería. Operaba casos que otros médicos consideraban perdidos. Salvaba vidas porque no había podido salvar la única que importaba. Sus colegas lo admiraban. El doctor Monteverde nunca descansa, decían con respeto. Pero lo que no veían era que el doctor Monteverde había dejado de descansar porque cada vez que cerraba los ojos escuchaba un portazo y después silencio. Lía Ximena Arredondo tenía 28 años y había aprendido algo fundamental a los 11. Nadie viene a salvarte. Tienes que salvarte sola. Sus padres murieron en un incendio en su casa de Tonalá cuando ella estaba en la escuela. Un cortocircuito en la madrugada.
Los vecinos llamaron a los bomberos, pero fue demasiado tarde. Lía regresó de clases y encontró su hogar convertido en cenizas y cinta amarilla. No tenía hermanos, no tenía tíos cercanos. Su abuela materna estaba en un asilo en Michoacán y apenas recordaba su propio nombre. Así que Lía fue pasando de casa en casa, primero con una vecina que la acogió por unos meses, luego con una prima lejana de su madre que necesitaba ayuda con los niños, después con una familia que la trató más como empleada que como huésped. A los 17 años, Lía entendió que nadie la quería realmente. La soportaban, la toleraban, pero nadie la extrañaba cuando se iba, así que dejó de esperar que alguien le dijera, «Quédate». Rentó un cuarto minúsculo en la colonia Mezquitán. Consiguió trabajo como mesera en una fonda y luego en un café más céntrico. Aprendió a sonreír aunque no sintiera nada. Aprendió a ser invisible aunque estuviera frente a la gente. Lía era bonita, pero no de esa manera que hace voltear cabezas. Era bonita de forma callada, ojos cafés que miraban demasiado, cabello oscuro siempre recogido en una coleta práctica, manos pequeñas que trabajaban rápido. Delgada, no por dieta, sino porque a veces olvidaba comer. Vestía siempre ropa discreta, nada que llamara la atención. En el Café Azul, donde trabajaba desde hacía 2 años, Lía era conocida como la callada. Nunca se quejaba, nunca llegaba tarde, nunca pedía favores. Sus compañeras la respetaban, pero no la conocían. ¿Tienes novio, Lía?, le preguntaban a veces. «No tengo tiempo», respondía con una sonrisa que no alcanzaba los ojos. La verdad era más simple y más dolorosa. Lía no sabía cómo dejar entrar a alguien. Había construido murallas tan altas que ni ella misma recordaba cómo cruzarlas. Vivía en una rutina precisa. Despertaba a las 6, caminaba 40 minutos hasta el café para ahorrar el pasaje del camión. Trabajaba de 7 de la mañana a 5 de la tarde. Compraba algo barato para cenar en el mercado. Regresaba a su cuarto, leía novelas usadas que compraba en el tianguis y dormía. Repetir. No era infeliz. Pero tampoco era feliz, simplemente existía, y en alguna parte de su mente Lía había aceptado que eso era todo lo que la vida le ofrecería. Algunas personas nacen para ser amadas, otras nacen para sobrevivir. Ella pertenecía al segundo grupo, o eso creía. El primer día que Óscar entró al Café Azul fue un martes de octubre. Llovía esa lluvia fina y persistente, típica de Guadalajara, la que moja sin que te des cuenta hasta que ya estás empapado. Acababa de salir de una cirugía de 7 horas. Un hombre de 53 años con triple bypass. La operación fue exitosa, pero Óscar sentía las manos tensas, los hombros agarrotados y esa sensación de vacío que siempre llegaba después de salvar una vida. El hospital quedaba a solo 3 cuadras del café. Óscar pasaba frente a él cada día camino a su auto, pero nunca había entrado. Ese día, sin embargo, algo lo hizo detenerse. Quizás fue el olor a pan recién horneado, quizás fue el cansancio. O quizás fue que por primera vez en 3 años su cuerpo le recordó que necesitaba comer. Empujó la puerta de cristal y una campanilla sonó suave. El lugar era pequeño, acogedor, con paredes color crema y mesas de madera desgastada que contaban historias silenciosas. Había pocas personas, una pareja de ancianos compartiendo un colchón, un estudiante con audífonos frente a una laptop y una mujer leyendo el periódico en la esquina. Óscar se sentó cerca de la ventana. Miró la calle mojada, los coches pasando lento, la gente corriendo bajo paraguas improvisados, y entonces ella apareció. Lía llevaba el uniforme del café, pantalón negro, blusa blanca, delantal azul con el logo bordado, cabello recogido en una coleta perfecta, sin maquillaje, sin joyas. Caminó hacia él con una libreta en la mano y una expresión neutra que parecía practicada.
Buenas tardes. ¿Qué va a ordenar? Óscar levantó la vista y algo extraño sucedió. Por un segundo, solo un segundo, sus miradas se encontraron y él vio algo familiar en esos ojos cafés. No era atracción, no era curiosidad, era reconocimiento, como si ella también cargara algo pesado que nadie más podía ver. Un café americano, solo. ¿Algo de comer? No, gracias. Lía anotó en su libreta y se alejó sin decir más. Óscar la observó moverse entre las mesas con una eficiencia casi mecánica. No sonreía, pero tampoco fruncía el ceño. Era como si hubiera aprendido a ser parte del escenario sin llamar la atención. Cuando regresó con el café, lo colocó frente a él con cuidado. «Provecho». Y se fue antes de que Óscar pudiera responder. Él tomó el primer sorbo. Estaba caliente, amargo, perfecto. Y por razones que no entendía, decidió que volvería. Durante las siguientes 3 semanas, Óscar se convirtió en un cliente regular. Siempre llegaba después de las cirugías más largas. Siempre pedía lo mismo, siempre se sentaba en la misma mesa junto a la ventana. Y siempre era Lía quien lo atendía. Al principio, las interacciones eran mecánicas. Buenas tardes. Un café americano. Provecho. Pero poco a poco, sin que ninguno de los dos lo buscara deliberadamente, algo comenzó a cambiar. Fue Lía quien notó primero los detalles. El cuarto día que Óscar llegó, ella vio que sus manos temblaban ligeramente al sostener la taza. No era un temblor visible para cualquiera, pero Lía había aprendido a leer a las personas en silencio. Era el tipo de temblor que viene después de demasiada tensión, demasiadas horas sin descanso. El 7º día notó las ojeras profundas bajo sus ojos. El 9º día notó que nunca ordenaba comida, solo café. El día 12, cuando le sirvió el café, dejó junto a la taza un trozo de pan dulce. «De la casa», dijo antes de que él preguntara. Óscar miró el pan, luego la miró a ella. Por primera vez, algo parecido a una sonrisa cruzó su rostro. «Gracias». Lía asintió y se alejó, pero sintió algo extraño en el pecho, algo que no había sentido en mucho tiempo, la satisfacción de cuidar a alguien, aunque fuera de forma mínima. Por su parte, Óscar también comenzó a notar cosas. La forma en que Lía evitaba el contacto visual prolongado con los clientes. La manera en que sus hombros se tensaban cuando alguien levantaba la voz. El hecho de que nunca sonreía realmente, solo curvaba los labios en una expresión educada que no alcanzaba los ojos. Había algo en ella que le recordaba a sí mismo. Una especie de coraza invisible, un muro construido piedra por piedra para mantener el mundo afuera. Y por primera vez en años, Óscar sintió curiosidad por alguien que no fuera un paciente en la mesa de operaciones. La primera conversación real sucedió un viernes por la tarde. El café estaba casi vacío. Lía le sirvió su café de siempre y en lugar de alejarse inmediatamente, se quedó parada junto a la mesa unos segundos más de lo necesario. «¿Médico?», preguntó de repente, señalando con la mirada el gafete que Óscar llevaba colgado del bolsillo de su chamarra. Él bajó la vista y se dio cuenta de que había olvidado quitárselo. «Cirujano», respondió. Y luego, sin saber por qué, agregó, «cardiovascular». Lía asintió lentamente. «Debe ser pesado». No era una pregunta, era una afirmación. Y había algo en la forma en que lo dijo que hizo que Óscar sintiera que ella realmente entendía. No con esa compasión superficial que la gente suele ofrecer, sino con un conocimiento genuino de lo que significa cargar peso. «A veces», admitió él. «¿Y tú? ¿Cuánto tiempo llevas trabajando aquí?» «2 años». «¿Te gusta?» Lía se encogió de hombros. «Es trabajo». Pausa. «Me permite pagar la renta». La honestidad cruda de su respuesta sorprendió a Óscar. No intentó endulzarlo, no fingió que amaba su trabajo o que tenía grandes sueños.
simplemente dijo la verdad. Y eso era refrescante. Entiendo, dijo él, y realmente lo hacía. Lía lo miró durante un segundo más largo de lo normal, como si también hubiera visto algo en él que le resultaba familiar. Luego asintió y se alejó para atender otra mesa. Pero algo había cambiado. Una grieta pequeña se había abierto en los muros de ambos. A partir de ese día, las conversaciones se volvieron más frecuentes, aunque siempre breves. Nunca hablaban de cosas profundas. Nunca mencionaban sus pasados. Pero había una comodidad creciente en esos intercambios mínimos. ¿Día largo?, preguntaba Lía cuando veía que Óscar llegaba especialmente cansado. Muy largo, respondía él. ¿Y tú? Los días aquí son todos iguales. Eso no suena bien, es lo que hay. Otras veces era Óscar quien iniciaba. ¿Siempre trabajas el turno de la tarde? Sí, prefiero este horario, menos gente. ¿No te gusta la gente? Lía lo pensó un momento antes de responder. Me gusta la gente en pequeñas dosis. Óscar sonrió. Yo también. Eran conversaciones simples, casi triviales, pero para dos personas que habían pasado años evitando conexiones reales, esos pequeños momentos eran extraordinarios. Lía comenzó a anticipar la llegada de Óscar. Miraba el reloj alrededor de las 4 de la tarde y sin darse cuenta observaba la puerta. Cuando él entraba, algo en su pecho se relajaba. No sabía por qué, no quería analizarlo, simplemente era. Óscar, por su parte, empezó a notar que los días en que no iba al café se sentían más vacíos. El café en el hospital sabía a cartón. Las paredes blancas y asépticas de su consultorio le parecían más frías, y cuando finalmente terminaba su jornada y caminaba esas 3 cuadras hasta el café azul, sentía algo parecido al alivio. Ninguno de los dos lo llamaba por su nombre real. Pero ambos sabían que estaban empezando a importarle al otro. Un día, Óscar llegó más tarde de lo habitual. Eran casi las 7 de la noche. El café estaba a punto de cerrar. Lía ya había limpiado casi todas las mesas y estaba contando el efectivo en la caja registradora cuando escuchó la campanilla. Levantó la vista y ahí estaba él, con la ropa arrugada y una expresión que ella no le había visto antes. No era cansancio, era algo más profundo, derrota. Lo siento, dijo Óscar. Sé que ya van a cerrar, solo necesitaba... Se detuvo sin saber cómo terminar la frase. Lía lo miró durante unos segundos. Luego caminó hacia la cafetera. Siéntate, te preparo algo. Óscar se sentó en su mesa de siempre. Afuera ya estaba oscuro. Las luces de la calle comenzaban a encenderse. Dentro del café solo quedaba el sonido del agua hirviendo y el murmullo distante del tráfico. Lía regresó con 2 tazas. Colocó una frente a Óscar y se sentó en la silla de enfrente con la otra. Él la miró sorprendido. Era la primera vez que ella se sentaba con él. ¿Día difícil?, preguntó Lía en voz baja. Óscar asintió. Perdí a un paciente. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Un niño de 8 años. Fallo cardíaco congénito. Hicimos todo lo posible, pero... Cerró los ojos. No fue suficiente. Lía no dijo lo siento, no dijo no fue tu culpa. No ofreció ninguna de esas frases vacías que la gente dice cuando no sabe qué más decir. Simplemente estuvo ahí en silencio, sosteniendo su propia taza entre las manos, y de alguna manera eso fue más reconfortante que cualquier palabra. A veces me pregunto por qué sigo haciendo esto, confesó Óscar mirando su café. Salvar vidas que quizás no tenía que salvar, perder otras que debería haber salvado. Es como si estuviera tratando de equilibrar una balanza que nunca va a estar equilibrada. Lía entendió más de lo que él imaginaba. No conocía los detalles de su historia, pero reconocía el peso de la culpa. Lo había visto en el espejo durante años.
Creo que todos cargamos balanzas rotas, dijo ella finalmente. Pero seguimos intentando equilibrarlas de todas formas, porque la alternativa es no intentar. Oscar levantó la vista y la miró realmente por primera vez. No como a una mesera, no como a una cara conocida. La miró como a una persona que entendía algo fundamental sobre el dolor. ¿Tú también tienes una balanza rota?, preguntó en voz baja. Lía asintió lentamente. Todos la tenemos. Algunas pesan más que otras. Se quedaron sentados en silencio, bebiendo café que ya se enfriaba, mientras afuera la ciudad seguía su ritmo frenético. Dos desconocidos compartiendo algo que no tenían palabras para nombrar. Cuando Oscar finalmente se levantó para irse, le dio las gracias. No por el café. Ambos sabían que no era por eso. «Nos vemos mañana», dijo Lía mientras cerraba la puerta detrás de él. Y por primera vez en mucho tiempo, ambos sintieron que mañana era algo por lo que valía la pena esperar. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en un mes. Y lo que había comenzado como una costumbre casual se transformó en algo más profundo. Oscar ya no solo iba al café por el café. Lía ya no solo atendía a Oscar como a un cliente más. Había algo entre ellos que ninguno se atrevía a nombrar. No era romance, todavía no. Era algo más sutil, más peligroso, era conexión. Era el reconocimiento de que otra persona veía en ti lo que tú mismo apenas podías soportar ver. Oscar comenzó a llegar más temprano algunos días, solo para tener más tiempo de conversar. Lía comenzó a tomarse descansos que coincidían con los momentos en que él estaba ahí. No eran descansos reales. Era tiempo robado para sentarse 5 minutos en la mesa de al lado y hablar de cosas sin importancia que paradójicamente se volvían importantes. Hablaban del clima, de las noticias, de los clientes ridículos que llegaban al café, de los casos médicos que Oscar podía contar sin violar la confidencialidad. Nunca hablaban de sus pasados, nunca preguntaban por familias o relaciones anteriores. Era un acuerdo tácito, el presente era seguro, el pasado era territorio minado. Pero había momentos en que sus miradas se encontraban y duraban un segundo más de lo necesario. Momentos en que Lía le llenaba la taza sin que él pidiera más. Momentos en que Oscar dejaba propinas exageradas que Lía nunca mencionaba, pero siempre notaba. Pequeñas grietas en los muros que ambos habían construido con tanto cuidado. Una tarde de diciembre, cuando el aire ya traía ese frío seco característico de Guadalajara, algo cambió. Oscar llegó al café y encontró a Lía sentada en una mesa del fondo, con la cabeza entre las manos. No estaba llorando, pero su postura era de alguien que estaba conteniendo algo demasiado pesado. Él se acercó despacio. «¿Lía?» Ella levantó la vista, sorprendida. Se limpió rápido los ojos, aunque no había lágrimas. «Ah, hola. Perdón, yo... Dame un minuto y te preparo tu café». «No vine por el café». Oscar se sentó frente a ella sin pedir permiso. «¿Qué pasó?» Lía negó con la cabeza. «Es una tontería. Si te tiene así, no es una tontería». Ella lo miró durante un largo momento, debatiendo internamente si valía la pena abrir esa puerta. Finalmente suspiró. «Hoy es el aniversario de la muerte de mis padres, 17 años. Pensé que ya no me afectaría, pero...» Se encogió de hombros. «Supongo que algunas cosas nunca dejan de doler». Oscar sintió como si algo en su pecho se comprimiera. «Lo siento». «No lo sientas. Fue hace mucho tiempo». «El tiempo no cura todo», dijo él en voz baja. «A veces solo te enseña a vivir con el dolor». Lía lo miró con una intensidad nueva. «Hablas como alguien que sabe». Oscar asintió lentamente. «Perdí a mi esposa hace 3 años. Accidente de auto». Pausa. «Y fue mi culpa». Las palabras salieron sin filtro, crudas y honestas.
Era la primera vez que Oscar las decía en voz alta frente a alguien que no fuera su terapeuta o su reflejo en el espejo a las 3 de la mañana. Lía no dijo nada al principio, simplemente extendió su mano sobre la mesa cerca de la de él. No lo tocó, pero la proximidad era una ofrenda, una forma de decir te veo sin palabras. Oscar miró esa mano pequeña, con cicatrices de quemaduras leves que probablemente venían de años trabajando en cocinas y cafés. Miró los dedos delgados, las uñas cortas y sin pintar, la piel áspera de quien trabaja con las manos, y lentamente, sin pensar demasiado, colocó su mano sobre la de ella. Fue el primer contacto físico real entre ellos. Y fue como una descarga eléctrica silenciosa, no sexual, no romántica. Algo más profundo, humana. Dos personas rotas, reconociéndose en el dolor del otro. Se quedaron así durante minutos que se sintieron como horas. El café cerró a su alrededor. Los últimos clientes se fueron. Las luces se atenuaron, pero ninguno se movió. A veces, dijo Lía finalmente, su voz apenas un susurro. Me pregunto si hay personas que nacen para estar rotas. Como si el universo hubiera decidido que algunos de nosotros simplemente no merecemos estar completos. Yo también me lo pregunto, respondió Oscar, y la respuesta me aterra. ¿Cuál es? Que quizás sí. Quizás algunos de nosotros estamos condenados a cargar culpas que nunca podremos soltar. Lía apretó suavemente su mano. ¿Y entonces qué hacemos? ¿Dejamos de intentar? Oscar miró sus manos unidas. No lo sé, pero creo que ayuda a no estar solo en eso. Cuando finalmente se soltaron, ambos sintieron el frío de la ausencia, pero también sintieron algo más, la certeza de que algo estaba cambiando, algo que no podían controlar y que probablemente los asustaría cuando finalmente lo reconocieran. A partir de esa noche, algo invisible pero innegable se instaló entre ellos. No hablaban de sentimientos, no definían lo que estaba sucediendo, pero ambos sabían que ya no podían fingir que eran solo un médico y una mesera que coincidían en un café. Oscar comenzó a buscar excusas para quedarse más tiempo. ¿Necesitas ayuda cerrando? ¿Te acompaño a la parada del camión? Preguntas que antes nunca hubiera hecho. Lía comenzó a guardar el último pedazo de pan dulce del día para él, a preparar su café exactamente como le gustaba sin que tuviera que pedirlo, a sonreír, realmente sonreír, cuando él entraba. Pero junto con esa conexión creciente, venía también el miedo. Porque ambos sabían que dejar entrar a alguien significaba arriesgarse a perderlo, y ninguno de los dos estaba seguro de poder sobrevivir otra pérdida. Una noche, mientras caminaban juntos hacia la parada del camión de Lía, algo que ahora hacían casi todos los días, Oscar se detuvo de repente. «Lía, yo necesito decirte algo». Ella se dio vuelta, y en su mirada había algo parecido al pánico, como si supiera que lo que venía después cambiaría todo. «Dime». Oscar buscó las palabras correctas y no las encontró, así que dijo la verdad cruda. «Me asustas». Lía parpadeó. «¿Qué? ¿Me asustas porque hace 3 años decidí que nunca más permitiría que alguien importara, que el dolor de perder a Elena había sido suficiente lección, que era más seguro estar solo». Respiró hondo, y entonces apareciste tú, y sin hacer nada extraordinario, sin intentarlo siquiera, lograste que empezara a sentir algo que creí muerto. El corazón de Lía latía tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. «Oscar, yo no sé cómo hacer esto. No sé cómo dejar entrar a alguien. Se detuvo. «Nunca he tenido a nadie que quisiera quedarse». «Yo tampoco sé», admitió él. «Pero creo que si hay alguien con quien quiero intentar aprender, eres tú».
Lía sintió que algo en su pecho se rompía y se reparaba al mismo tiempo. Era aterrador, era hermoso, era demasiado. Tengo miedo, susurró. Yo también. Se miraron en el silencio de la calle vacía, con el sonido de los coches a lo lejos y el aire frío de diciembre entre ellos. Dos personas rotas paradas en una esquina de Guadalajara, preguntándose si era posible que dos mitades destrozadas pudieran crear algo entero. Óscar extendió su mano, no para tomarla, solo para ofrecerla, una invitación. Una pregunta silenciosa. Lía miró esa mano. Miró sus ojos cansados que habían visto demasiado dolor. Miró su rostro que llevaba las marcas de noches sin dormir y culpas que no se borraban, y vio un reflejo de sí misma. Lentamente colocó su mano en la de él. No dijeron nada más, no se besaron, no hicieron promesas. Simplemente caminaron juntos el resto del camino, con las manos unidas, sabiendo que algo había comenzado. Algo frágil y aterrador y hermoso. Algo que ninguno de los dos sabía si sobreviviría. Pero por primera vez en años, ambos querían intentarlo. Porque a veces las personas más rotas se reconocen sin decir una palabra. Y cuando eso sucede, tienen dos opciones: huir para protegerse o quedarse y arriesgarse a sanar juntos. Óscar y Lía acababan de elegir quedarse, pero lo que ninguno de los dos sabía era que elegir quedarse era solo el principio, porque el pasado no se deja enterrar tan fácilmente, y las heridas que ambos cargaban estaban a punto de salir a la superficie de formas que ninguno esperaba. La pregunta ya no era si sentían algo el uno por el otro. La pregunta era si podrían sobrevivir a lo que ese sentimiento despertaría en ellos. Las semanas siguientes fueron un territorio desconocido para ambos. Óscar y Lía no se convirtieron en pareja de la noche a la mañana. No había etiquetas ni declaraciones formales, pero había algo innegable. Habían dejado de ser dos extraños compartiendo un café. Ahora caminaban juntos después del trabajo. Compartían silencios que no necesitaban llenarse con palabras. Se enviaban mensajes breves durante el día. ¿Cómo va tu turno? Larga cirugía, pero bien. Ten cuidado al salir. Tú también. Pequeñas cosas. Cosas que para cualquiera hubieran parecido insignificantes. Pero para dos personas que habían pasado años construyendo murallas, cada una de esas pequeñas cosas era un ladrillo que caía. Lía comenzó a notar cambios en sí misma que no esperaba. Se descubrió pensando en Óscar mientras limpiaba mesas, sonriendo cuando veía su nombre en la pantalla del celular, arreglándose un poco más antes de ir al trabajo, aunque se negara a admitir por qué. Óscar, por su parte, empezó a dormir mejor. No mucho mejor, pero algo había cambiado. Las pesadillas con el portazo seguían ahí, pero ahora también soñaba con conversaciones en cafés y manos que se encontraban sobre mesas gastadas. Sin embargo, ninguno de los dos hablaba de lo que estaba sucediendo. Era como si poner palabras a lo que sentían pudiera romper el hechizo, como si nombrarlo pudiera hacerlo desaparecer. Y quizás tenían razón en temer, porque las cosas frágiles tienden a romperse justo cuando empiezas a creer que podrían durar. Fue un jueves por la tarde cuando todo cambió. Lía estaba trabajando su turno habitual en el Café Azul. Era uno de esos días pesados donde los clientes parecían multiplicarse y todos querían su orden al mismo tiempo. La cafetera se había descompuesto a media mañana y tuvieron que usar la de respaldo que tardaba el doble. Su compañera Mónica había llamado enferma, así que Lía estaba cubriendo las mesas de ambas. Llevaba desde las 7 de la mañana de pie, sin descansos, sin comer, solo café tras café y la sonrisa mecánica que sabía poner cuando su cuerpo pedía a gritos parar.
Alrededor de las 3 de la tarde, mientras llevaba una charola con 5 tazas de café caliente hacia una mesa del fondo, Lía sintió que el mundo se inclinaba. Primero fue un mareo leve, luego una sensación de vacío en el estómago, y después todo se volvió borroso. Sus piernas cedieron, la charola se le escapó de las manos. El sonido del vidrio rompiéndose contra el suelo fue lo último que escuchó antes de que todo se volviera negro. Cuando abrió los ojos, estaba en el suelo del café. Rostros preocupados se cernían sobre ella. Su jefa, doña Refugio, le sostenía la cabeza. «Lía, mi niña, ¿me escuchas? Alguien llame a una ambulancia». «No», murmuró Lía, tratando de incorporarse. «Estoy bien, solo necesito un momento». Pero cuando intentó levantarse, el mareo regresó con más fuerza. Su visión se llenó de puntos negros. Su cuerpo no respondía. Y entonces escuchó una voz que reconoció inmediatamente. «No la muevan. Déjenme pasar, soy médico». Óscar había llegado al café justo en el momento del desmayo. Venía de una consulta en un hospital privado cercano y había decidido pasar por su café antes de regresar al civil. Cuando entró y vio el tumulto, cuando vio a Lía en el suelo, algo en su pecho se comprimió de una forma que no había sentido desde aquella llamada hace 3 años. Se arrodilló junto a ella y con manos expertas pero temblorosas le tomó el pulso. Rápido pero estable. Le revisó las pupilas. Reactivas. «Lía, mírame. ¿Puedes escucharme?» «Óscar», susurró ella, y había tanto alivio en su voz que a él le dolió. «Estoy bien, en serio, solo tienes que ir al hospital». Su voz médica, profesional, pero con un matiz de pánico que solo ella podía detectar. «No». Lía trató de sentarse nuevamente. «No necesito un hospital, solo no he comido bien y...» «Lía». Óscar la detuvo con firmeza, pero con delicadeza. «Por favor, déjame llevarte, solo para estar seguros». Había algo en su tono que no era negociable. No era el tono de un hombre preocupado por una conocida. Era el tono de alguien que había perdido a una persona importante y no estaba dispuesto a arriesgarse a perder otra. Lía vio eso en sus ojos. Y aunque cada fibra de su ser le decía que huyera, que no se volviera vulnerable, que no se convirtiera en una carga, asintió. El trayecto en el auto de Óscar fue silencioso y tenso. Él conducía con la mandíbula apretada, mirando el camino, pero también lanzando miradas constantes hacia ella. Lía estaba recostada en el asiento del pasajero, con los ojos cerrados, sintiendo cómo la náusea iba y venía en oleadas. «¿Cuándo fue la última vez que comiste?», preguntó Óscar finalmente. «Ayer, en la noche, creo». «¿Creo?» «Ayer en la noche», confirmó ella, esta vez con más firmeza. Óscar apretó el volante. «Lía, no empieces». Su voz sonó más cortante de lo que pretendía. «No soy tu paciente. No necesito un sermón». Óscar guardó silencio el resto del camino. Pero su preocupación llenaba el auto como una presencia física. Cuando llegaron al hospital civil, Óscar la llevó directamente a urgencias. Los médicos de guardia lo reconocieron inmediatamente. «Doctor Monteverde». Había respeto en sus voces, pero también curiosidad, al ver a la mujer que traía con él. Le hicieron análisis de sangre, le tomaron la presión, le revisaron los signos vitales. Lía estaba sentada en una camilla, con una bata de hospital que olía a desinfectante y le quedaba demasiado grande, sintiéndose más pequeña de lo que se había sentido en años. Odiaba los hospitales, odiaba el olor, odiaba las paredes blancas, odiaba la forma en que las enfermeras hablaban en voz baja como si estuviera a punto de morir. Todo le recordaba a los días después del incendio, cuando la llevaron a revisar por inhalación de humo y quemaduras menores. Los días en que entendió que estaba completamente sola en el mundo.
Óscar entró después de hablar con los médicos. Su expresión era seria. Anemia moderada, hipoglucemia y estás deshidratada. ¿Hace cuánto que no duermes bien? Lía no respondió. Miraba sus manos sobre su regazo. Lía, te hice una pregunta. No es de tu incumbencia. La frialdad en su voz lo sorprendió. ¿Cómo que no es de mi incumbencia? Te desmayaste. Estás al borde del agotamiento. ¿Crees que no me importa? No tienes que importarte. Ella levantó la vista y había algo duro en su mirada. No soy tu responsabilidad. No soy tu paciente. Y definitivamente no soy tu... Se detuvo antes de decir la palabra que ambos habían estado evitando. Óscar dio un paso hacia ella. No eres mi qué. Nada. Lía bajó de la camilla, tambaleándose un poco. No soy nada tuyo. Y tú no eres nada mío. Fue un error pensar que esto podría funcionar. ¿De qué estás hablando? De esto, de nosotros. De lo que sea que estábamos pretendiendo que era. Gesticuló alrededor de la habitación. Mira dónde estamos, Óscar. Tú eres un cirujano prestigioso en un hospital importante. Yo soy una mesera que no puede ni siquiera cuidar de sí misma. Somos de mundos completamente diferentes. Óscar sintió una oleada de frustración. ¿En serio? ¿Vas a usar eso como excusa? No es una excusa, es la realidad. La realidad es que estás asustada. La realidad es que esto se está volviendo real y prefieres huir antes de arriesgarte. Lía lo miró con ojos brillantes pero secos. ¿Y tú no? ¿Vas a decirme que no tienes miedo? Vi tu cara en el café, Óscar. Vi cómo te paralizaste cuando me viste en el suelo. Te vi revivir algo. El golpe fue certero. Óscar retrocedió como si lo hubieran abofeteado. Elena, dijo Lía en voz baja. Por un momento, no me viste a mí. La viste a ella. Silencio. Un silencio tan pesado que dolía respirar. No es justo, dijo Óscar finalmente, su voz apenas un susurro. ¿Qué no es justo? ¿Que uses eso contra mí? Sí. Me asusté. Sí. Por un segundo revivió todo. Pero no fue porque te confundiera con ella. Fue porque... Se pasó las manos por el cabello frustrado. Fue porque me di cuenta de que si te perdiera dolería igual o peor, y eso me aterra. Lía sintió que algo en su pecho se partía. Exactamente, eso es exactamente el problema. No podemos hacer esto, Óscar. Tú no puedes manejar perder a alguien más, y yo no puedo ser la persona que pierdes. Entonces, ¿qué? ¿Prefieres alejarte ahora antes de que sea demasiado tarde? Sí. La palabra salió firme, pero su voz tembló. Porque tarde o temprano esto terminaría, y cuando lo hiciera yo quedaría destrozada, y tú quedarías con más culpa de la que ya cargas. Eso no lo sabes. Sí lo sé, porque es lo que siempre pasa. La gente se cansa, la gente se va, y yo... Se detuvo, luchando contra las lágrimas que se negaba a derramar. Yo ya he sido dejada suficientes veces. No puedo pasar por eso otra vez, especialmente no contigo. Óscar quería gritarle que estaba equivocada. Quería decirle que él no era como los demás, que no la dejaría, pero las palabras se le atoraron en la garganta, porque había una parte de él, una parte oscura y honesta, que se preguntaba si ella tenía razón, si él estaba realmente listo para esto. Si no estaba simplemente usando a Lía como un parche para su propia herida sin sanar. Lía salió del hospital sin esperar a que le dieran de alta formalmente. Óscar no la detuvo. Se quedó parado en el pasillo, viendo cómo ella se alejaba, sintiendo una impotencia que no había experimentado desde que firmó el certificado de defunción de Elena. Los días siguientes fueron un infierno silencioso para ambos. Óscar volvió a su rutina de siempre. Trabajo, casa, trabajo. Pasaba frente al café azul de camino al hospital y sentía el impulso físico de entrar,
pero no lo hacía. Respetaba la distancia que Lía había pedido, aunque le doliera cada célula del cuerpo. Lía, por su parte, continuó trabajando en el café con una determinación casi maníaca. Llegaba temprano, se iba tarde, sonreía a los clientes, limpiaba mesas. Y cuando cerraba y se iba a su cuarto solitario, se sentaba en el borde de la cama y miraba su celular, esperando un mensaje que sabía que no llegaría, que no debía llegar, porque ella había sido la que cerró esa puerta. Ella había sido la que dijo que era imposible, y ahora tenía que vivir con esa decisión. Doña Refugio, su jefa, notó el cambio. «Mija, ¿dónde está ese doctor que venía todos los días? Hace 2 semanas que no lo veo». «No sé», respondió Lía sin levantar la vista. «Supongo que encontró otro lugar para tomar café». «Ajá, y supongo que tú tampoco tienes nada que ver con eso». Lía no respondió, porque cualquier cosa que dijera sería mentira. La 3ª semana después del incidente en el hospital, algo inesperado sucedió. Lía estaba cerrando el café una noche cuando entró un hombre mayor con un traje elegante. Era tarde, ya pasaban de las 8. Técnicamente ya habían cerrado. «Lo siento, señor, ya cerramos», dijo Lía educadamente. El hombre la miró con una expresión extraña, triste, pero también cálida. «Lía Jimena Arredondo, ¿verdad?». Ella se tensó inmediatamente. «¿Quién pregunta?». «Mi nombre es Ernesto Monteverde. Soy el padre de Óscar». El mundo de Lía se inclinó nuevamente. Por un momento pensó que volvería a desmayarse. «¿Yo? ¿Qué está haciendo aquí? Necesito hablar contigo. ¿Puedo sentarme?». Contra su mejor juicio, Lía asintió. Se sentaron en la misma mesa donde ella y Óscar habían compartido tantas conversaciones. La ironía no pasó desapercibida. Don Ernesto era un hombre de unos 70 años, con cabello completamente blanco y ojos que se parecían inquietantemente a los de su hijo, ojos que habían visto demasiado dolor. «Mi hijo no sabe que estoy aquí», comenzó. «De hecho, probablemente se enojaría si lo supiera, pero necesitaba conocerte. No sé qué le habrá contado Óscar sobre mí, pero me contó que conoció a alguien. Por primera vez en 3 años me contó que había conocido a alguien que lo hacía sentir menos solo». Don Ernesto hizo una pausa. «Y luego, de repente, dejó de mencionarte. Y volvió a ser el mismo hombre roto de antes». Lía sintió un nudo en la garganta. «Fue mi decisión. No podíamos. No funcionaría». «¿Por qué no?». «Porque somos demasiado diferentes. Porque él todavía está procesando la muerte de su esposa. Porque yo no soy el tipo de persona que merece ser amada». Don Ernesto terminó la frase que ella no podía. «Mi hijo dijo algo similar hace 3 años. Dijo que no merecía ser feliz después de lo que le pasó a Elena». Lía lo miró sorprendida. «¿Él cree que fue su culpa?». «Se culpa cada día. La discusión que tuvieron antes del accidente, él nunca la ha perdonado. Nunca se ha perdonado a sí mismo». El anciano se inclinó hacia adelante. «Pero cuando hablaba de ti, mija, había algo en su voz que no había escuchado en años. Esperanza. Yo no puedo ser su salvación», dijo Lía, su voz quebrándose. «No puedo ser la razón por la que él decide vivir. Ese es demasiado peso para cualquiera». «Tienes razón», asintió don Ernesto. «Nadie puede salvar a nadie. Cada persona tiene que salvarse a sí misma». Pausa. «Pero eso no significa que no podamos ayudarnos mutuamente en el proceso». Lía negó con la cabeza, las lágrimas finalmente cayendo. «Tengo miedo. Tengo tanto miedo de que si me permito amarlo, si me permito depender de él, aunque sea un poco, un día despertaré y se habrá ido, como todos se han ido. El miedo es válido, mija, pero dejar que el miedo dicte tu vida, eso es dejar de vivir». «¿Qué pasa si me rompe el corazón?».
Don Ernesto sonrió con tristeza. ¿Y qué pasa si no lo hace? ¿Y qué pasa si, contra todo pronóstico, encuentras algo real y hermoso y que valga cada momento de terror? Lía no tenía respuesta para eso. Porque la pregunta que realmente la atormentaba no era qué pasaría si Oscar la lastimaba, era qué pasaría si no lo hacía, si encontraba felicidad y luego, por alguna razón del universo, la perdía. ¿Cómo sobrevives a perder algo que nunca creíste que merecías tener? Esa misma noche, Oscar estaba en su departamento mirando el techo cuando sonó su teléfono. Era un mensaje de un número desconocido. El café azul, mañana a las 7 p.m., por favor. No había firma. Pero Oscar reconocería ese estilo de mensaje en cualquier lugar, directo, sin adornos. Lía se sentó en la cama, con el corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo. Durante 3 semanas había respetado su espacio, había luchado contra el impulso de buscarla. Se había convencido de que quizás ella tenía razón, que era mejor así. Pero ahora ella lo estaba llamando, y no sabía si eso lo aterraba o lo emocionaba más. Escribió una respuesta simple: ahí estaré. Y por primera vez en semanas durmió sin soñar con portazos. El día siguiente se arrastró con una lentitud tortuosa. Oscar pasó por 2 cirugías, una consulta y una junta administrativa, pero su mente estaba en otro lado, en un café, en una mujer de ojos cafés que lo había hecho sentir más vivo y más aterrado de lo que había estado en años. Cuando finalmente fueron las 7 de la tarde, Oscar llegó al café azul, con el corazón en la garganta. La puerta estaba cerrada, pero había luz adentro. Tocó suavemente, y Lía apareció del otro lado del cristal. Se veían diferentes, más cansados, más demacrados, como si esas 3 semanas de distancia les hubieran costado más de lo que ninguno quería admitir. Lía abrió la puerta sin decir nada. Oscar entró. Se quedaron parados frente a frente, con 1 metro de distancia que se sentía como kilómetros. «Tu padre vino a verme», dijo Lía finalmente. Oscar parpadeó. «¿Qué? Ayer. Me contó sobre Elena, sobre cómo te culpas». Oscar cerró los ojos. No tenía derecho. Sí tenía, porque yo no entendía. Lía dio un paso hacia él. «Oscar, todo este tiempo pensé que tu miedo era por mí, que me veías y veías a alguien que era demasiado problema, demasiado rota. Pero no es eso, ¿verdad?» Él negó con la cabeza, incapaz de hablar. «Tienes miedo de que si dejas que alguien importe y esa persona se va o se lastima, será tu culpa, como con Elena». «Cada día me pregunto qué hubiera pasado si no hubiera discutido con ella», susurró Oscar, «si no hubiera sido tan arrogante sobre una estupidez. Si solo la hubiera dejado tener razón, ella seguiría viva. O quizás no». Lía dio otro paso. Quizás el camión la hubiera golpeado de todas formas, quizás hubiera ido a ese lugar por cualquier otra razón, no puedes saber. Pero yo la mandé ahí, mis palabras la mandaron ahí. No, la voz de Lía fue firme. Un camión fuera de control la mandó ahí, un accidente la mandó ahí, la vida la mandó ahí. Pausa. No fuiste tú. Oscar abrió los ojos y estaban llenos de lágrimas contenidas por 3 años. Entonces, ¿por qué se siente como si lo hubiera sido? Porque el dolor necesita un culpable, y es más fácil culparte a ti mismo que aceptar que a veces las cosas horribles pasan sin razón. Lía extendió su mano. «Pero Oscar, si sigues viviendo en esa culpa, si sigues castigándote...» Entonces Elena murió 2 veces. Una en ese accidente y otra cada día que tú eliges no vivir. Las palabras golpearon a Oscar como un puñetazo en el pecho. Había escuchado a terapeutas decir cosas similares, había leído artículos sobre duelo y culpa,
pero escucharlo de Lía, escucharlo de alguien que entendía el dolor desde adentro, era diferente. «¿Y tú?», dijo él en voz baja, «¿qué hay de ti? ¿Vas a seguir viviendo como si no merecieras nada bueno?». Lía sonrió con tristeza. «Esa es la pregunta, ¿verdad? Los dos estamos rotos de formas diferentes. Tú te culpas por amar y perder. Yo tengo miedo de amar porque nunca me han dejado quedarme». Respiró hondo. «Pero estos días sin ti fueron más difíciles que todos los años que pasé sola. Y eso me asusta más que cualquier otra cosa». «¿Por qué?». «Porque significa que ya empecé a depender de ti. Ya empecé a necesitarte. Y si esto termina mal, si termina mal, sobreviviremos», interrumpió Oscar. «Ambos hemos sobrevivido cosas peores, pero ¿y si no termina mal? ¿Y si por una vez algo sale bien?». Lía lo miró durante un largo momento. Vio a un hombre que llevaba el peso del mundo en sus hombros. Vio cicatrices invisibles que coincidían con las suyas. Vio miedo, pero también vio esperanza. La misma esperanza frágil y aterradora que ella sentía. «No sé cómo hacer esto», admitió. «No sé cómo estar con alguien sin tener miedo todo el tiempo». «Yo tampoco». Oscar dio el último paso que los separaba. «Pero quizás podemos aprender juntos. Quizás podemos ser un desastre juntos». «Eso suena terrible». «Lo sé». Y por primera vez en semanas, Oscar sonrió. Una sonrisa pequeña, rota, pero real. «Pero prefiero ser un desastre contigo que estar perfectamente solo». Lía sintió que algo en su pecho se aflojaba. Algo que había estado apretado durante 17 años. «Tu padre dijo que nadie puede salvar a nadie. Tiene razón, pero también dijo que podemos ayudarnos mutuamente en el proceso. También tiene razón en eso». Lía extendió su mano, igual que Oscar había hecho semanas atrás en aquella calle. Una invitación, una pregunta silenciosa. «¿Crees que podamos hacer esto sin destruirnos?». Oscar tomó su mano. «No lo sé, pero quiero intentarlo. Si tú quieres intentarlo». «Tengo miedo. Yo también». «¿Y si no funciona? ¿Y si funciona?». Se miraron en el silencio del café vacío, con sus manos unidas y sus miedos expuestos. Dos personas rotas, paradas en un punto de inflexión, sabiendo que lo que decidieran en ese momento cambiaría el curso de sus vidas. El problema nunca había sido lo que sentían. El problema era lo que ambos creían que merecían sentir. Y quizás, solo quizás, era hora de empezar a creer que merecían algo mejor que el dolor que habían estado cargando. Oscar atrajo a Lía hacia él lentamente, dándole tiempo para alejarse si quería. Pero ella no se alejó. Se acercó más, hasta que sus frentes se tocaron. «No te prometo que será fácil», susurró él. «Nunca lo es», respondió ella. «Pero te prometo que estaré aquí, incluso en los días malos, incluso cuando tengas miedo, incluso cuando quieras huir». Lía cerró los ojos, sintiendo las lágrimas caer libremente ahora. «Voy a huir, muchas veces, es lo que sé hacer. Lo sé, y voy a entrar en pánico. Voy a tener miedo de perderte. Voy a revivir cosas que preferirías que no reviviera. Lo sé. Entonces creo que estamos de acuerdo en que esto va a ser un desastre». Lía rió entre lágrimas. «El peor desastre. Pero nuestro desastre. Nuestro desastre». Y con esas palabras algo se selló entre ellos. No era una promesa de forever. No era una garantía de que funcionaría. Era simplemente un acuerdo de intentar, de estar presentes, de elegir, cada día, no huir. Oscar la besó entonces, suave, cuidadoso, como si ella fuera algo precioso que podría romperse, y quizás lo era, quizás ambos lo eran. Cuando se separaron, Lía apoyó su cabeza en el pecho de él y escuchó su corazón latir. Fuerte, constante, vivo. «¿Sabes qué es lo más aterrador de todo esto?», preguntó ella. «¿Qué?».
que por primera vez en mi vida tengo algo que perder, y no sé si eso me hace valiente o estúpida. Oscar la abrazó más fuerte. Te hace humana, Lía, solo eso, humana. Se quedaron así, abrazados en el café vacío, mientras afuera la ciudad seguía su ritmo. Dos personas rotas que habían decidido dejar de huir de lo único que podría sanarlos, la conexión real con otro ser humano. No sabían qué les depararía el futuro. No sabían si lograrían superar sus propios demonios. No sabían si el amor sería suficiente para mantener las piezas juntas. Pero por primera vez en años, ambos querían descubrirlo. Y quizás eso, ese querer intentar a pesar del miedo, era el primer paso real hacia la sanación que ambos necesitaban desesperadamente. La pregunta ya no era si podían amarse a pesar de estar rotos. La pregunta era si podían amarse lo suficiente como para empezar a reparar las grietas, juntos, una a la vez. La respuesta a esa pregunta vendría en los días, semanas y meses siguientes. Porque decidir intentar era solo el comienzo. Vivir con esa decisión, día tras día, sería la verdadera prueba. Los meses siguientes no fueron perfectos. Nada que involucrara a dos personas tan lastimadas podía serlo. Pero fueron reales, y para Oscar y Lía eso era más valioso que cualquier fantasía. Hubo días buenos, días en que Oscar pasaba por el café azul después de sus guardias y Lía le guardaba el último pedazo de pan dulce, días en que caminaban por el centro de Guadalajara sin rumbo fijo, simplemente disfrutando la compañía del otro. Días en que Lía cocinaba en el departamento de Oscar porque su cuarto era demasiado pequeño y él se maravillaba de cómo ella convertía ingredientes simples en algo que sabía a hogar. Pero también hubo días malos, días en que los fantasmas regresaban sin avisar. Oscar tenía pesadillas, donde Elena lo miraba con ojos acusadores, despertaba sudando con el corazón acelerado y Lía lo sostenía sin decir nada, porque había aprendido que a veces las palabras no servían de nada. Otros días, era él quien encontraba a Lía sentada en la oscuridad, con esa mirada perdida que significaba que estaba reviviendo el incendio, el abandono, todos esos años de soledad. «Estoy aquí», le decía Oscar tomando su mano, y ella asentía, pero ambos sabían que el pasado era un peso que cargaban individualmente, aunque lo enfrentaran juntos. La relación avanzaba despacio, no se mudaron juntos, no hablaron de matrimonio. Eran pasos demasiado grandes para dos personas que todavía estaban aprendiendo a caminar sin tropezar con sus propias heridas. Pero había progreso. Pequeñas victorias que significaban todo. Oscar comenzó a asistir a terapia de nuevo, esta vez realmente comprometido. Lía empezó a hablar sobre su infancia sin cambiar de tema inmediatamente. Se contaban cosas, se mostraban vulnerables, se permitían ser imperfectos. Y justo cuando empezaban a creer que quizás, solo quizás, lo estaban logrando, la vida les recordó que nunca les dejaba las cosas fáciles. Fue una noche de marzo, 6 meses después de que decidieran intentarlo. Oscar estaba en el hospital terminando una guardia de 36 horas. Había sido brutal, 3 cirugías de emergencia, 2 códigos azules y un paciente que no logró salvarse. Estaba exhausto física y emocionalmente. Lía había terminado su turno en el café y le había enviado un mensaje. «Te preparo algo de comer en tu depa. Tengo llaves. ¿Recuerdas? Descansa». Oscar sonrió al leer el mensaje. 6 meses atrás, Lía jamás hubiera entrado a su departamento sin él. Ahora tenía llaves. Era un paso pequeño que significaba confianza. Algo que ambos habían tenido que construir piedra por piedra. Estaba a punto de responder cuando escuchó un código rojo por los altavoces. Accidente múltiple en la carretera.
Múltiples heridos graves en camino. El estómago de Oscar se contrajo. Los códigos rojos siempre lo ponían nervioso desde lo de Elena, pero no tenía tiempo para pensar en eso. Era cirujano. La gente necesitaba ayuda. Los siguientes 30 minutos fueron caos controlado. Ambulancias llegando una tras otra, víctimas con heridas de consideración. El equipo médico moviéndose como una máquina bien aceitada. Y entonces trajeron a una mujer joven en camilla, inconsciente, trauma craneal severo. Los paramédicos gritaban sus signos vitales. Oscar se acercó para evaluarla y su mundo se detuvo. No era Lía. Por supuesto que no era Lía. Lía estaba segura en su departamento, pero podría haberlo sido. La mujer tenía aproximadamente la misma edad, el mismo tono de piel, cabello oscuro similar, y por un segundo, solo un segundo, Oscar vio a Lía en esa camilla y algo dentro de él se rompió. Sus manos comenzaron a temblar, su visión se nubló. El sonido de las máquinas y las voces se volvió distante, como si estuviera bajo el agua. Doctor Monteverde, necesitamos sus órdenes. La voz de una enfermera lo sacó del trance. Oscar intentó hablar pero no pudo. Intentó moverse pero sus piernas no respondían. Era como si estuviera atrapado en una pesadilla despierto, y entonces, lo peor, vio la sangre. Tanta sangre. Y ya no era la paciente anónima. Era Elena. Era Lía. Era todas las personas que no había podido salvar y todas las que temía perder. No puedo, susurró. No puedo. Uno de sus colegas, el doctor Ramírez, lo tomó del brazo. Oscar, sal. Yo me encargo. Oscar salió tambaleándose del área de trauma. Caminó hasta el baño más cercano. Se encerró en un cubículo y se dejó caer al suelo. Las manos le temblaban violentamente. El pecho le dolía como si alguien lo estuviera apretando. No podía respirar. Ataque de pánico. Sabía lo que era porque lo había estudiado, pero saber qué era no hacía que fuera más fácil. Sacó su celular con manos temblorosas y marcó el único número que su mente podía procesar. Lía contestó al segundo timbrazo. «¿Oscar? ¿Estás bien?» «No». Su voz sonaba rota incluso para él mismo. «No estoy bien. ¿Dónde estás?» «Hospital. Baño del segundo piso. Lía, no puedo respirar. Voy para allá. Aguanta. Ya voy». Lía llegó al hospital en tiempo récord. Ni siquiera sabía cómo había llegado tan rápido. Solo sabía que Oscar la necesitaba y eso era lo único que importaba. Lo encontró exactamente donde dijo que estaría. Sentado en el suelo del baño, con la espalda contra la pared, abrazándose las rodillas. Tenía los ojos rojos y la respiración agitada. «Oscar». Lía se arrodilló frente a él, tomando su rostro entre sus manos. «Mírame, estoy aquí. Respira conmigo». Él la miró como si no pudiera creer que era real. «Pensé que eras tú. Vi a esa mujer y pensé que eras tú. No era yo. Estoy aquí. Estoy bien. Pero podrías no estarlo. En cualquier momento podrías... No pudo terminar la frase. Lía entendió. Entendió que todos estos meses Oscar había estado conteniendo este miedo. Había estado fingiendo que podía manejarlo, pero el miedo de perderla había estado ahí todo el tiempo, creciendo como un tumor. «Respira», repitió ella, más firme ahora. «Inhala por 4, retén por 4, exhala por 4. Hazlo conmigo». Tardó varios minutos, pero eventualmente la respiración de Oscar se estabilizó. El temblor disminuyó. El color regresó a su rostro. Se quedaron sentados en el suelo del baño del hospital, ajenos al mundo exterior. «Lo siento», dijo Oscar finalmente. «Lo siento mucho. No te disculpes. Pensé que estaba mejor. Pensé que había superado el miedo. Pero cuando vi a esa mujer, se cubrió el rostro con las manos. Lía, tengo tanto miedo de perderte. Tanto miedo de que un día algo te pase y sea mi culpa.
O que no sea mi culpa, pero igual te pierda. No sé cómo vivir con ese miedo. Lía sintió que algo en su pecho se partía, porque reconocía ese miedo. Lo había sentido toda su vida. El miedo a perder lo poco que tenía. El miedo a que las personas se fueran. El miedo a quedarse sola otra vez. Yo también tengo miedo, admitió ella. Todos los días me despierto y pienso, este es el día en que se cansa de mí. Este es el día en que se da cuenta de que merezco a alguien mejor y se va. Oscar la miró sorprendido. ¿Qué? Tengo miedo de que te des cuenta de que estar conmigo es demasiado trabajo, que mis problemas pesan demasiado, que soy demasiado rota para arreglar. Las lágrimas corrían por su rostro ahora, y tengo miedo de que incluso si no me dejas, algo malo pase y te pierda de todas formas. Porque esa es mi historia, Oscar. Pierdo a todos. Se miraron en el suelo de ese baño, ambos con el corazón expuesto, ambos con sus miedos más profundos, finalmente dichos en voz alta. «Esto es una locura», dijo Oscar con una risa amarga. «Los dos estamos aterrados de perder al otro, completamente. ¿Y qué hacemos?» Lía lo pensó, porque era una buena pregunta. ¿Qué hacían dos personas que amaban con miedo? Que querían estar juntas, pero estaban paralizadas por la posibilidad de la pérdida. «Creo», dijo ella lentamente, «que tenemos dos opciones. Podemos dejar que el miedo gane. Podemos alejarnos ahora, protegernos del dolor futuro y vivir el resto de nuestras vidas preguntándonos qué hubiera pasado si. O aceptamos que el miedo siempre va a estar ahí, que nunca va a desaparecer por completo, y elegimos estar juntos de todas formas». Oscar cerró los ojos. «Eso suena aterrador. Lo es, porque estamos eligiendo algo que podríamos perder. Estamos eligiendo dolor potencial sobre la seguridad de la soledad». Lía tomó su mano. «Pero Oscar, yo ya perdí la soledad, ya perdí la seguridad de no sentir nada. Desde que te conocí, esa opción ya no existe para mí. Yo tampoco puedo volver», admitió él. «No puedo volver a esa vida donde solo existía, donde solo sobrevivía. Tú». Abrió los ojos y la miró con una intensidad que la hizo temblar. «Tú me hiciste querer vivir de nuevo. Y sí, eso da miedo. Pero no tener eso, no tenerte, eso da más miedo. Entonces, ¿qué hacemos con el miedo? Lo llevamos, lo cargamos y seguimos adelante de todas formas». Lía asintió lentamente. «Y cuando nos paralice, cuando sea demasiado, hacemos lo que hicimos hoy. Llamamos, venimos, nos sostenemos hasta que pase». Oscar apretó su mano. «No puedo prometerte que nunca más tendré miedo. No puedo prometerte que no habrá más noches como esta. Y yo no puedo prometerte que no dudaré, que no tendré momentos donde quiera huir. Lo sé. Pero puedo prometerte», continuó Lía, «que cuando tenga ganas de huir te lo diré y me quedaré aunque me aterrorice. Y yo puedo prometerte que cuando el miedo me paralice, te llamaré y dejaré que me ayudes aunque odie sentirme débil». Se miraron en ese baño de hospital que olía a desinfectante y había visto demasiado dolor. Dos personas imperfectas haciendo promesas imperfectas. Pero eran promesas honestas, promesas que podían cumplir. El doctor Ramírez encontró a Oscar 30 minutos después, lo relevó del resto de su guardia y lo mandó a casa. «Todos tenemos días malos, compa. Descansa, mañana será mejor». Oscar y Lía caminaron juntos hacia el estacionamiento. La noche estaba fresca y clara. Desde ahí podían ver las luces de Guadalajara extendiéndose hasta el horizonte. «La paciente que llegó», dijo Oscar de repente. «¿Preguntaste por ella?» Lía asintió. «Está en cirugía. Pronóstico reservado, pero estable». El doctor Ramírez dijo que tienen buenas expectativas. Oscar sintió un peso salir de su pecho. No era Lía, no era Elena.
Era una persona que tendría otra oportunidad. Eso tenía que ser suficiente. Llegaron al auto de Óscar. Ninguno hizo ademán de subir. Se quedaron parados bajo las luces del estacionamiento, ambos procesando lo que había pasado. «Mi terapeuta dice que tengo que trabajar en aceptar la incertidumbre», dijo Óscar. «Que la vida no viene con garantías y que tratar de controlar todo es lo que me está matando. Mi terapeuta dice que tengo que trabajar en creer que merezco cosas buenas», respondió Lía. «Que no todos se van y que estar sola no es más seguro, solo es más solitario. Nuestros terapeutas probablemente tomarían café juntos y hablarían de lo jodidos que estamos». Lía rió, una risa real que iluminó su rostro. «Probablemente». Óscar la atrajo hacia él, abrazándola fuerte. Ella hundió su rostro en su pecho, escuchando el latido constante de su corazón. Ese corazón que había estado roto pero seguía latiendo, que seguía intentando. «Te amo», dijo Óscar de repente. Era la primera vez que lo decía, la primera vez que se atrevía a poner nombre a lo que sentía. Lía se tensó por un segundo, luego se relajó y se aferró más a él. «Yo también te amo, y eso me aterra». «A mí también, pero Lía». La separó un poco para poder mirarla a los ojos. «No quiero vivir sin miedo, quiero vivir a pesar del miedo. Contigo». Las lágrimas corrían por el rostro de Lía otra vez, pero estas eran diferentes. No eran lágrimas de dolor o miedo, eran lágrimas de algo que nunca había sentido antes: esperanza. «¿Crees que podamos lograrlo?», preguntó ella. «Dos personas tan rotas. Honestamente no sé, quizás no. Quizás nos estrellemos y nos quememos. Quizás en 5 años estemos peor de lo que estábamos cuando nos conocimos». Pausa. «Pero también quizás, solo quizás, aprendamos a ser un poco menos rotos juntos, y eso tiene que valer el riesgo». Lía pensó en su vida antes de Óscar, en las noches solitarias en su cuarto diminuto, en los cumpleaños que nadie recordaba, en los días festivos que pasaba trabajando para no sentir el vacío, en la certeza de que así sería siempre. Y luego pensó en los últimos meses, en las mañanas donde despertaba con un mensaje de buenos días, en las noches donde cocinaban juntos y él la hacía reír con historias del hospital, en la forma en que él la miraba como si fuera algo precioso, en cómo, por primera vez en su vida, alguien se había quedado. «Vale el riesgo», dijo ella finalmente, completamente. Óscar la besó entonces. No era un beso perfecto. Sus narices chocaron primero y ambos rieron. Pero era real. Era ellos, imperfecto y hermoso en su imperfección. 6 meses más pasaron. El miedo no desapareció. Óscar seguía teniendo días donde el pánico lo paralizaba. Lía seguía teniendo momentos donde quería huir, pero habían aprendido a navegar esos momentos juntos. Óscar aprendió a llamar a Lía antes de que el pánico se volviera inmanejable. Lía aprendió a decir «tengo miedo» en lugar de simplemente desaparecer. Pequeños pasos, pequeñas victorias. Comenzaron a hablar del futuro, no planes concretos, pero posibilidades. ¿Qué opinas de vivir juntos algún día? ¿Crees que quieras hijos? ¿Dónde te ves en 5 años? Preguntas que antes los hubieran aterrado, ahora las enfrentaban con honestidad. «No sé. A veces sí, a veces no. Espero que contigo, pero no puedo garantizarlo». Respuestas imperfectas, pero honestas. Don Ernesto, el padre de Óscar, se volvió una presencia constante en sus vidas. Invitaba a Lía a cenas familiares. Le contaba historias de Óscar niño. La trataba como si fuera parte de la familia. Y para Lía, que nunca había tenido familia, eso significaba todo. Doña Refugio en el café se volvió como una madre para ambos. «Miren a estos dos», decía cuando los veía juntos.
Cuando llegaste aquí, mija, tenías ojos muertos, ahora brillan. Y tú, doctor, antes parecías fantasma, ahora pareces vivo. Tenía razón, ambos estaban más vivos, no completamente sanados. Quizás nunca lo estarían, pero estaban mejor. Juntos eran mejor. Un año después de aquella noche en el baño del hospital, Oscar llevó a Lía a un lugar especial, la carretera a Chapala, el lugar donde Elena había muerto. Lía no preguntó por qué, solo tomó su mano y caminó con él. Se detuvieron en el punto exacto. Había una cruz blanca al lado del camino, puesta por la familia de otra víctima de accidente, flores marchitas y una foto descolorida. Oscar se quedó mirando ese lugar durante largo tiempo. Lía se mantuvo a su lado, sin soltarlo. Elena era una buena persona, dijo Oscar finalmente. No era perfecta, discutíamos. Teníamos problemas como cualquier pareja, pero me amaba, y yo la amaba. Respiró profundo. Y durante 3 años, dejé que su muerte definiera mi vida. Dejé que la culpa me consumiera. Dejé de vivir porque ella no podía. Lía apretó su mano. Pero tú me enseñaste algo, continuó él. Me enseñaste que honrar su memoria no significa castigarme. Significa vivir. Significa elegir la alegría cuando pueda. Significa amar de nuevo, aunque dé miedo. Se agachó y colocó flores frescas junto a la cruz. No eran para Elena específicamente, pero eran para todos los que habían perdido la vida ahí, para todos los que merecían ser recordados. Lo siento por no haberte dejado tener la razón ese día, susurró. Lo siento por las cosas que dije, pero también gracias, por los años que tuvimos, por lo que me enseñaste sobre el amor. Y perdóname por seguir adelante. Espero que donde estés entiendas. Se quedó arrodillado unos momentos más. Luego se levantó, limpió las lágrimas de su rostro y miró a Lía. ¿Estás bien?, preguntó ella. Sí, creo que por primera vez en 4 años, realmente estoy bien. Caminaron de regreso al auto en silencio. Pero era un silencio diferente, más ligero, como si Oscar hubiera dejado algo pesado en ese lugar. En el camino de regreso, Lía habló. Yo también tengo un lugar. ¿Quieres que vayamos? Ella asintió. La casa donde Lía había crecido ya no existía. En su lugar había un edificio nuevo de departamentos. Pero el lote vacío de al lado, donde solía jugar de niña, seguía ahí. Se sentaron en el borde de la banqueta, mirando donde alguna vez estuvo su hogar. A veces me pregunto qué tipo de persona hubiera sido si no hubiera perdido a mis padres, dijo Lía. Si hubiera crecido con familia, con estabilidad, con amor, probablemente serías alguien muy diferente. ¿Mejor? Oscar la miró. No necesariamente, solo diferente. Tu dolor te moldeó, Lía, te hizo fuerte, te enseñó a sobrevivir, te hizo quien eres. Y yo amo quien eres. Lía sintió un nudo en la garganta. Pasé tanto tiempo odiando mi vida, odiando que nadie me quisiera quedar, pensando que había algo malo en mí. No hay nada malo en ti. ¿Cómo puedes estar tan seguro? Porque te conozco. Conozco tu corazón, conozco cómo tratas a la gente con amabilidad, aunque nadie te la mostró a ti. Conozco cómo trabajas duro sin quejarte, conozco cómo me sostienes cuando me derrumbo. No hay nada malo en ti, Lía, nunca lo hubo. Las lágrimas corrían libremente ahora. Ojalá mis padres pudieran verte. ¿Qué crees que dirían? Lía sonrió entre lágrimas. Creo que mi mamá diría, por fin alguien ve lo especial que eres. Y mi papá probablemente te daría un discurso amenazante sobre cómo más te vale tratarme bien. Le diría que lo intento todos los días, y que cuando fallo me disculpo. Y que nunca dejaré de intentar. Lía recostó su cabeza en el hombro de Oscar. Creo que les hubieras caído bien. Espero que sí.
Se quedaron ahí hasta que el sol empezó a ponerse. Dos personas visitando los lugares donde su dolor había nacido. Pero esta vez no estaban solas. Esta vez llevaban algo más que tristeza. Llevaban sanación. 2 años después de conocerse en el Café Azul, Óscar y Lía se mudaron juntos. No fue una decisión impulsiva. Lo hablaron durante meses. Consideraron todos los miedos, todas las preocupaciones y decidieron que valía la pena intentar. El departamento era pequeño pero acogedor. En el barrio de Santa Tere, con vista a los árboles y suficientemente cerca del hospital y del café. Lía insistió en seguir trabajando. «Necesito mi independencia», dijo. Y Óscar lo entendió, porque ambos estaban aprendiendo que amor no significaba perder tu identidad. Don Ernesto los ayudó a mudarse. Doña Refugio les regaló una cafetera nueva. «Para que puedan hacer su propio café en casa», dijo con una sonrisa. La primera noche en el departamento se sentaron en el suelo de la sala porque todavía no habían comprado muebles. Comieron tacos de una taquería cercana y bebieron cerveza directamente de las botellas. «¿Asustada?», preguntó Óscar. «Aterrada», admitió Lía. «¿Tú?» «También, pero es un miedo diferente ahora. Ya no es miedo de perder. Es miedo de no ser suficiente. Eres más que suficiente. Tú también». Se miraron en la luz tenue del departamento vacío. Dos personas que habían llegado tan lejos, que habían enfrentado tanto dolor, que habían aprendido, lentamente y con muchos tropiezos, a dejar que el amor entrara. «Creo que lo estamos logrando», dijo Lía suavemente. «¿Qué cosa?» «Esto. Sanar, ser felices, todas esas cosas que pensamos que no merecíamos». Óscar sonrió. «Todavía tenemos días malos». «Sí, pero también tenemos días buenos, y cada vez hay más días buenos que malos». Era verdad. Los días malos seguían ahí. Las pesadillas no habían desaparecido completamente. El miedo todavía los visitaba, pero habían aprendido a manejarlo. Habían aprendido a sostenerse mutuamente. Habían aprendido que estar roto no significaba estar irreparable. 3 años después de conocerse, en una tarde lluviosa típica de Guadalajara, Óscar le pidió a Lía que se casara con él. No fue elaborado. No hubo anillo de diamante o propuesta en público. Fue en el Café Azul, en la misma mesa donde solían sentarse con Doña Refugio como única testigo. «Lía Ximena Arredondo», dijo Óscar, tomando sus manos. «No puedo prometerte una vida sin miedo. No puedo prometerte que nunca más tendré ataques de pánico o que nunca más dudaré. No puedo prometerte perfección porque no soy perfecto». Lía sonrió entre lágrimas que ya comenzaban a caer. «Pero puedo prometerte que cada día voy a elegir estar contigo. Puedo prometerte que cuando tengas miedo, estaré ahí. Puedo prometerte que nunca dejaré de intentar ser mejor, no por obligación, sino porque tú me haces querer ser mejor». Respiró hondo. «Y puedo prometerte que te amaré con todo lo que tengo, todos los días, por el resto de mi vida». «¿Te casarías conmigo?». Lía no pudo responder inmediatamente. Las lágrimas caían demasiado rápido. Su pecho se sentía demasiado lleno. Era demasiada emoción para palabras. Pero finalmente asintió. Y luego encontró su voz. «Sí, 1000 veces sí». Doña Refugio lloraba detrás del mostrador. Los pocos clientes que había en el café aplaudieron, y Óscar besó a Lía como si fuera la primera vez, sabiendo que era solo el principio de todos los besos que vendrían. La boda fue pequeña, solo familia cercana y amigos. En un jardín sencillo con flores silvestres. Lía llevaba un vestido blanco simple que había encontrado en una tienda de segunda mano y que Doña Refugio había alterado con amor. Óscar llevaba un traje que su padre había usado en su propia boda. Don Ernesto caminó a Lía por el pasillo.
Ella había llorado cuando él se ofreció. «Sería un honor, mija», le dijo. «Tu padre no puede estar aquí, pero yo estaría orgulloso de representarlo». Cuando llegaron al altar improvisado, don Ernesto besó la frente de Lía y le susurró: «Él te ve y está orgulloso de la mujer que te convertiste». La ceremonia fue simple pero hermosa. No había rituales elaborados. Solo dos personas prometiéndose elegirse cada día. Cuando llegó el momento de los votos, Óscar habló primero. «Lía, me enseñaste que el amor no es perfecto. Me enseñaste que se puede estar roto y aún así ser digno de amor. Me enseñaste que sanar no significa olvidar, sino aprender a vivir con las cicatrices». Su voz se quebró. «Me salvaste sin intentar salvarme, y paso el resto de mi vida tratando de hacer lo mismo por ti». Lía limpió las lágrimas de su rostro antes de hablar. «Óscar, me enseñaste que quedarse no es debilidad. Me enseñaste que puedo ser vulnerable sin ser destruida. Me enseñaste que merezco ser amada, no a pesar de mis heridas, sino incluyéndolas». Sonrió a través de las lágrimas. «Me diste algo que nunca pensé que tendría. Un hogar, no un lugar sino una persona. Tú eres mi hogar». No hubo ojo seco en la audiencia. Cuando el oficiante dijo «puede besar a la novia», Óscar y Lía se encontraron en el medio. Se besaron suavemente, con todo el amor y todo el miedo y toda la esperanza que habían construido juntos. Y en ese momento, rodeados de las pocas personas que los amaban, ambos sintieron algo que nunca habían sentido completamente antes: paz. No era la paz de una vida sin problemas. Era la paz de saber que, sin importar qué problemas vinieran, no los enfrentarían solos. 5 años después de conocerse, Óscar y Lía estaban sentados en el balcón de su departamento, viendo el atardecer sobre Guadalajara. Óscar había reducido sus horas en el hospital para tener más tiempo en casa. Lía había abierto su propia pequeña cafetería con la ayuda de doña Refugio, quien se había convertido en su socia. No tenían hijos todavía. Quizás algún día. Quizás no. Habían aprendido a no planear demasiado adelante, a vivir en el presente. «¿En qué piensas?», preguntó Óscar pasando su brazo alrededor de ella. Lía se acurrucó contra él. «En cómo era mi vida hace 5 años, en lo sola que estaba, en lo segura que estaba de que así sería siempre. Y ahora tengo todo lo que nunca pensé que merecía». Lo miró. «Tengo a ti, tengo una familia, tengo mi propio negocio, tengo felicidad. Y todavía me asusta un poco». «¿El qué?». «Que sea demasiado bueno para durar, que un día despierte y todo haya sido un sueño». Óscar la besó en la frente. «Yo también tengo miedo a veces, pero luego te miro y recuerdo que esto es real, que elegimos esto, que seguimos eligiendo esto cada día. ¿Vale la pena? ¿Todo el miedo y el dolor y el trabajo? ¿Tú qué crees?». Lía pensó en las noches donde todavía tenía pesadillas, pero despertaba con Óscar sosteniéndola. En los días donde el miedo la visitaba pero ya no la paralizaba. En las pequeñas alegrías, desayunos juntos, caminatas sin rumbo, risas compartidas, silencios cómodos. «Sí», dijo finalmente, «vale cada segundo». Se quedaron así mientras el sol se ponía y las luces de la ciudad comenzaban a encenderse. 2 personas que habían estado rotas, pero habían aprendido que roto no significaba irreparable, que las cicatrices no eran señales de debilidad, sino de supervivencia, que el amor no era la ausencia de miedo, sino la elección de amar a pesar del miedo. No eran perfectos. Todavía tenían días difíciles, todavía discutían a veces, todavía luchaban con sus demonios internos, pero lo hacían juntos, y eso hacía toda la diferencia,
Porque al final, la pregunta nunca fue si dos personas rotas podían arreglarse mutuamente. La pregunta era si podían estar rotos juntos y aún así construir algo hermoso. Y la respuesta, sentados en ese balcón mientras el día daba paso a la noche, era clara: sí podían. No porque el amor los hubiera arreglado mágicamente, sino porque habían aprendido que no necesitaban estar arreglados para ser dignos de amor, que podían ser imperfectos y frágiles y asustados, y aún así merecían elegir la felicidad. Oscar miró a Lía, esta mujer que había aparecido en su vida cuando más la necesitaba y menos la buscaba, esta mujer que le había enseñado a vivir de nuevo. Lía miró a Oscar, este hombre que le había mostrado que quedarse no siempre terminaba en abandono, este hombre que le había dado la familia que nunca tuvo. Y ambos supieron sin necesidad de palabras que habían encontrado lo que estaban buscando sin saber que lo buscaban. Un lugar para pertenecer, no un lugar físico, un lugar en el corazón del otro. Un lugar donde estar roto era aceptado, donde el miedo era reconocido pero no dejaba de gobernar, donde el amor era imperfecto pero real, un lugar llamado hogar. Y mientras las estrellas comenzaban a aparecer en el cielo de Guadalajara, Óscar Monteverde y Lía Arredondo, dos almas que alguna vez creyeron que no merecían nada bueno, se quedaron abrazados en su balcón. Rotos, sí, pero juntos, y juntos habían aprendido a sanar.